Bueno, gracias Annie Kuster. Conocerte a ti y a Brad fue uno de los mejores momentos de la campaña aquí, y trabajar juntos para entregar resultados para New Hampshire fue una de las mejores partes de estar en el gobierno federal. Gracias Lucas, gracias a todos ustedes por presentarse y dejar claro que estamos listos para movilizarnos y hacer lo que sea necesario para cambiar este país antes de que sea demasiado tarde. Ha sido una gran visita estos últimos días. Me encontré con mi amigo Chris Pappas en el Puritan. Estuve con Maggie Goodlander en el búho con líderes locales hablando sobre cómo hacer que el cuidado infantil sea más asequible y accesible. Pasé un gran momento anoche en Dartmouth con estudiantes, profesores y miembros de la comunidad haciendo preguntas tan importantes. Todo me recordó por qué me encanta venir tanto al estado de Granito. Por supuesto, la última vez que estuve aquí en una capacidad oficial fue trayendo millones de dólares en financiamiento para carreteras para mejorar la infraestructura de este estado. Algo con lo que sus miembros de la delegación federal tuvieron mucho que ver. Se siente como si no hubiera sido hace tanto tiempo, pero mucho ha cambiado desde entonces. Para nuestro país y personalmente, un tiempo muy diferente para mí personalmente. Más tiempo en casa, con la familia, lo cual me encanta. Tanto como amo mi trabajo, fue un cambio bienvenido personalmente. Menos legislación, más Legos. Lo cual me encanta, excepto pisar Legos, lo cual no me encanta. Bueno, eso es sobre el sistema de transporte de Estados Unidos y más, sobre el transporte de los niños al preescolar y de regreso y a sus actividades. Muchos controles muy saludables sobre mi ego en la casa. Si estoy mirando mi teléfono, estoy enviando instrucciones a los miembros del personal y enviando mensajes de texto con gobernadores y sintiéndome muy importante. Y luego esa voz viene desde el pasillo. Papá, papá, ven a limpiarme el trasero. Muchos cambios de estatus es lo que estoy diciendo, de momento a momento. Por supuesto, me parece que no ha pasado tanto tiempo desde que estaba en el estado de Granito postulándome para presidente. El estado fue tan bueno conmigo allí y formé amistades que durarán toda la vida. Y aprendí cosas que me hicieron un mejor servidor público y una mejor persona. Y he estado reflexionando estos últimos días sobre tantas cosas que han cambiado, pero también sobre tantas cosas que no han cambiado. Especialmente algo que veo aquí mismo en esta sala, que es la extraordinaria cultura cívica y el compromiso de la gente de este estado. No solo la gran proporción de habitantes del estado de Granito que sirven en algún tipo de cargo público, lo cual estoy bastante seguro de que no tiene igual en todo el país, sino la manera en que ustedes se involucran como ciudadanos, conscientes del papel especial de este estado y decididos a hacer su parte. Es por eso que están aquí. Es por eso que estás resistiendo las medidas increíblemente restrictivas que hacen más difícil votar en este estado. Porque sabes que si tu voto no fuera tan importante, no estarían trabajando tan duro para impedir que puedas emitirlo. Es por eso que aquí a nivel estatal, no solo a nivel nacional, están levantándose para decir que reducir impuestos para los ricos y las corporaciones mientras se recortan servicios para el resto de nosotros es un conjunto de prioridades al revés. Y podemos hacerlo mejor, ya sea en Concord o en Washington. Y es por eso que estás construyendo una coalición extraordinaria para decir alto y claro que la campaña del presidente de detención masiva de inmigrantes no tiene lugar en Merrimack ni en ningún otro lugar de América. Para el caso. Y estás responsabilizando a tu gobernador por no enfrentarse a ello. ¿Verdad, presidente Buckley? Y esa tradición cívica, de nuevo, es parte de lo que estamos hablando aquí hoy también. Miren, todos sabemos a qué nos enfrentamos. Sabemos lo que está mal ahora mismo en nuestro país. Vemos escenas desarrollándose ahora mismo que son especialmente insultantes para cualquiera que viva bajo el lema de vivir libre o morir. Un presidente fuera de control que cree que puede imponer un impuesto sin siquiera ir al Congreso, cobrándote $1,000 o más por hogar en aranceles, aunque afortunadamente la Corte Suprema se levantó y dijo que eso es ilegal.
Personas siendo recogidas de las calles por un artículo de opinión que escribieron. Un gobierno exigiendo conformidad política de universidades, de bufetes de abogados, incluso de comediantes de televisión nocturna. Un niño de 5 años con una mochila de Spider-Man usado como cebo y detenido como un criminal. Ciudadanos estadounidenses disparados en la calle, seguidos por los más altos funcionarios de nuestro gobierno, diciendo mentiras evidentes sobre las víctimas. Sabemos a qué nos enfrentamos, pero quiero hablar un poco sobre algo más que no está en nuestras mentes, tanto como creo que probablemente debería estar. Y solo para preparar el escenario para eso, permítanme comenzar recordándoles algo que es obviamente cierto, pero de alguna manera extrañamente difícil de creer, que es que llegará un día tarde o temprano en que Donald Trump ya no dominará la política estadounidense. Eso definitivamente va a suceder. Es extrañamente difícil imaginarlo dado lo necesariamente cierto que es, pero no solo les estoy recordando ese día para hacerles sentir mejor, les estoy pidiendo que imaginen ese día para plantearnos a todos una pregunta muy desafiante. ¿Y luego qué? Entonces, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? Verás, mucho depende de lo que hagamos políticamente ahora para lograr ese día, lo cual, entre otras cosas, requiere que nos movilicemos para este noviembre que viene, como sé que estás listo para hacer. Pero aún más importante es lo que hacemos para prepararnos para lo que haremos ese día, lo cual va a requerir movilizarnos a largo plazo. Porque creo que hay algunos que podrían imaginar que nuestra tarea ese día es comenzar simplemente a revertir el daño e intentar volver al antiguo statu quo. Y estoy aquí para decir que aunque las cosas ahora son definitivamente peores que hace unos años, retroceder el reloj a hace unos años no es el camino. Necesitamos una visión mucho mejor que simplemente encontrar todas las piezas de lo que esta administración rompió en pedazos y pegarlas de nuevo y ofrecer algo que se asemeje al viejo normal de hace unos años. Dicho de otra manera, si nuestros sistemas estuvieran funcionando como deberían, social, política y económicamente, no estaríamos aquí. Todo eso es lo que llevó a todo esto. Entonces, mira, nuestro trabajo es ofrecer algo como ciudadanos y votantes, asegurarnos de que nuestro gobierno y nuestro país nos van a traer algo mejor, no solo mejor que hoy, sino mejor que antes. Entonces, ¿cómo se ve eso? Podría describirlo desde los principios más altos hacia abajo, pero lo que parece es una América que realmente cumple con su credo fundamental, donde realmente cumplimos nuestra promesa nacional, esa triple promesa nacional de igualdad política, oportunidad económica y libertad personal. O podría describirlo desde cero, que empiezas tu día abriendo la puerta del refrigerador y lo encuentras lleno de comida que realmente puedes pagar. Y te desplazas al trabajo por las mejores carreteras del mundo y terminas tu día con un techo sobre tu cabeza que realmente puedes permitirte poseer. Pero tal vez la mejor manera que puedo imaginar para describirlo es la historia que quiero contarles a mis hijos cuando pregunten sobre todo esto dentro de 10 o 20 o 30 años. Mira, ahora mismo nuestros hijos, Justin y yo, tenemos estos increíbles gemelos, un niño y una niña de 4 años y medio. Y estamos entrando en esa fase de preguntas. Los padres la conocen bien. Y ahora mismo las preguntas son generalmente manejables. Aunque para ser honesto, ya estoy recibiendo muchas preguntas para las que no tengo respuesta. ¿Por qué tenemos mejillas? No lo sé. ¿Por qué no hay ardillas rosas? No lo sé. Pero sé que un día las preguntas serán más del tipo, papá, ¿qué estabas haciendo en los años 20 del 2000? Cuando parecía que todo estaba en juego. ¿Qué hiciste para mejorar nuestras vidas? Puedo verlos haciéndome esa pregunta no muy lejos de ahora. Y quiero poder tener una buena respuesta. Quiero que mi respuesta sea, nos encontramos con ese momento. Quiero poder decir, sí. Hubo un tiempo en la década de 2020 cuando nos preguntamos si ya habíamos presenciado el punto más alto de los derechos y libertades estadounidenses que habían estado expandiéndose durante generaciones antes de que comenzaran a retirarse uno por uno. Primero fue el derecho a elegir.
Luego fue el derecho a la protesta pacífica, incluso los derechos de las universidades para enseñar libremente y de los comediantes para practicar su arte, pero lo cambiamos todo. Y no solo vencimos la amenaza de la tiranía, nos comprometimos de nuevo en ese 250 aniversario de este país a un nuevo nacimiento de libertad. Así que ves, la razón por la que tú y tu hermano tienen más derechos y libertades de las que yo nací es que todos nosotros, todas las generaciones que vivían en esos días, nos levantamos decisivamente insistiendo y haciendo eco de lo que había sucedido 250 años antes. Nos levantamos con la firme convicción de que un pueblo amante de la libertad no se inclina ante ningún rey. Les diré, sí, me avergüenza admitir que en la memoria viva vimos una enorme corrupción en este país. Vimos autopromoción en el cargo más alto de la nación y durante años, de hecho, pensamos que era normal que los miembros del Congreso comerciaran acciones. Y fue aún más loco que eso. Incluso estar involucrado con un notorio depredador sexual y ocultar las investigaciones no se consideraba descalificante. Pero cambiamos eso. Nos levantamos para dejar claro que este país espera que sus líderes sirvan al público y no a sí mismos. Y los responsabiliza. Y de vuelta en la década de 2020, la forma en que se gastaba dinero en las elecciones en ese entonces, no lo creerías, a todos les disgustaba, pero se acostumbraron, casi lo trataban como algo normal. Y tengo que decirte, tomó años, sí tomó años, pero en esos años intermedios de la década de 2020 fue cuando comenzamos con la 28ª enmienda que deja claro que las corporaciones no son personas y el dinero no es discurso. Sí, hubo un tiempo, chicos, cuando no podías pasar unas pocas horas sin escuchar el nombre del presidente de los Estados Unidos. Era agotador. Pero fue la oscuridad de ese momento lo que nos recordó que nuestro sistema de gobierno era fundamental para quienes somos como país. Y así, el sistema estando roto significaba que teníamos que arreglarlo. Por eso pusimos la presidencia en su lugar y arreglamos el Congreso también. Tuvimos que hacer mucho para asegurarnos de que no se pudiera manipular las elecciones, para que se decidieran antes de que se emitieran los primeros votos. Por eso vives en una democracia representativa hoy, en los años 2030 o 2040. Hubo un periodo de varios años, de hecho, cuando el mundo dudó si los Estados Unidos eran aptos para liderar, cuando las naciones empezaron a buscar en otros lugares sus modelos a seguir. Alejados, incluso nuestros amigos alejados por nuestra administración. Y cambiar eso fue difícil, pero sabíamos que teníamos que construir un sistema diferente y mejor y modelar una manera diferente para que los estadounidenses estuvieran liderando el camino. Y por eso estás perfectamente acostumbrado aquí en los años 2030 y 2040 a la idea de que la gente sigue el liderazgo de América, no porque piensen que tienen que hacerlo, sino porque quieren. Y, por cierto, funcionó de maravilla para ella, ¿sabes? Los hoteles en New Hampshire recibiendo a canadienses que vuelven porque nos quieren de nuevo. Y por cierto, todos esos problemas en nuestro sistema estaban llevando a problemas en la vida cotidiana. Hubo un tiempo en que la gente apenas podía permitirse vivir. En New Hampshire, por ejemplo, tenías que estar en el 15% superior de ingresos solo para poder comprar una casa razonablemente. Las personas estaban eligiendo entre las primas de salud y los pagos de la hipoteca. Estaban siendo presionadas por los aranceles, mientras que enormes recortes de impuestos iban a las personas más ricas del país. Pero lo cambiamos porque elegimos líderes que insistieron en que fueran los más ricos quienes debían pagar su parte justa y que los trabajadores y las familias comunes recibieran un respiro, no al revés. Hace no mucho tiempo suena bárbaro, pero la gente podía ir a la quiebra por una factura hospitalaria. Por eso elegimos líderes que sabían que el acceso a atención médica asequible era un derecho, no un privilegio, y lo convertimos en la realidad con la que vives ahora. Y lamento que no estuviéramos allí como deberíamos haber estado para la próxima generación, para tu generación. Sé que no hicimos todo bien cuando estabas creciendo, pero déjame decirte, cambiamos muchas cosas en esos años, incluida la educación. Por eso tú, ahora que estás a punto de tener hijos, mis nietos no tienen que pensarlo dos veces sobre el hecho de que hay educación pública de calidad disponible para ellos.
Cuando dicen, ¿cómo era cuando la inteligencia artificial apenas comenzaba? Quiero decir, bueno, en ese entonces no sabíamos exactamente lo que significaría, pero actuamos rápido porque vimos su potencial y también vimos cómo podría salir mal. Y así aprendimos las lecciones de la pérdida de empleos en la manufactura que ocurrió cuando yo era un niño pequeño. Y aprendimos las lecciones de los problemas de las redes sociales que se desarrollaron cuando tú eras un niño pequeño. Y nos dimos cuenta de que si no establecíamos un nuevo contrato social frente a la inteligencia artificial, veríamos a millones de personas desplazadas sin forma de encontrar pertenencia y veríamos que esta tecnología llevaría a una concentración de riqueza y poder aún más extrema de lo que ya enfrentábamos en la década de 2020 y sabíamos que no podíamos permitir que eso sucediera, así que tomamos medidas. Por eso ustedes, mis niños, conocen el resto de la historia. Moldeamos la forma en que la tecnología se desarrolló para que beneficiara a todos y por eso tienen una semana laboral más corta y más dinero en el bolsillo de lo que mi generación jamás pudo imaginar. Esa es la conversación que quiero tener con ellos. Diré, lean sobre esos tiempos, un puñado de momentos en nuestra historia cuando este país enfrentó sus demonios más oscuros y salió más fuerte y mejor y más justo y más decente. Y esos momentos ocurren una o dos veces por siglo y uno de ellos llegó a un punto crítico en la década de 2020, pero hicimos lo correcto. Me gustaría poder decir eso a mis hijos algún día. ¿No te gustaría a ti? Y sabes que poder hacer eso depende de lo que hagamos ahora. Entonces, ¿estás listo para entregar una era de responsabilidad, de una libertad defensiva básica, así como de buenas políticas y hacer todo lo necesario desde ahora hasta noviembre y más allá? Bien, yo también. Hablemos de cómo se ve eso. Tenemos mucho tiempo para discusión, preguntas y respuestas. Creo que he compartido cómo se ve desde donde estoy, pero me encantaría abordar cualquier cosa que esté en tu mente. Tenemos algunos asistentes con micrófonos, creo que están circulando con un micrófono. Ellos vendrán a ti. Estas luces son brillantes, pero haré mi mejor esfuerzo para... Sí, adelante. Hola Pete, mi nombre es Micaela. Estoy curiosa sobre cómo arreglamos la financiación de la educación especial en nuestro país. Sabemos que New Hampshire, el estado de New Hampshire, está financiando menos del 10% de la educación especial. El gobierno nacional, el gobierno federal está financiando el 5%. IDEA dice que debería estar financiando el 40%. Eso está muy lejos de lo que es ahora. ¿Qué vamos a hacer para arreglar eso? Porque nuestros estudiantes con discapacidades merecen la financiación para los servicios que necesitan. Gracias. Eso es absolutamente correcto. Y bueno, en primer lugar, como sabes, es bastante difícil tener los niveles adecuados de financiamiento si has desmantelado el Departamento de Educación, ¿verdad? Pero este es un gran ejemplo donde deberíamos reconstruir el Departamento de Educación dada la oportunidad con nuevos términos. No estoy diciendo que necesitemos volver a ponerlo exactamente como se veía en 2024, porque el sistema nos ha estado fallando de muchas maneras durante mucho tiempo. Parte de esto es asegurarse de que haya un nivel de flexibilidad para las comunidades locales. Pero eso no es lo mismo que dejarlas solas en lo que respecta a la financiación. Lo que está sucediendo es que la financiación federal no es adecuada, se transfiere al Estado. Muchos estados, incluido el tuyo, tienen un gobierno que no ha estado listo para actuar, se transfiere a la comunidad local y luego culpan a la comunidad que está tratando de reunir los fondos para algo que es costoso. Pero lo que es aún más costoso es no hacerlo, es el potencial humano desperdiciado. Porque o es alguien que es neurodiverso o tiene una diferencia de aprendizaje o lo que sea que estén enfrentando, lo que sea que diga su IEP, no está siendo atendido con los recursos adecuados. Eso es un gran costo para todos nosotros. Entonces, tenemos que tomar una decisión como sociedad, como país, de que vale la pena financiarlo adecuadamente. Podemos hacerlo. Tenemos la riqueza en este país. Tenemos un gobierno que elige gastarlo en recortes de impuestos para las personas más ricas entre nosotros en lugar de en los niños que realmente podrían usarlo. Y cuando lo hacemos bien, estamos haciendo lo correcto por los niños, pero también, por supuesto, por los padres que están tratando de que todo funcione. Así que podemos hacerlo mejor. Vamos allá atrás. Sí. Hola, Pete, soy Milo. Tengo una pregunta para ti. Esta manufactura ha estado en declive por un tiempo ya y solo me pregunto por qué ves, tal vez, para el futuro de cómo hacemos para
Supongo que, ¿qué ves para el futuro de las personas que han dependido, ya sabes, de las habilidades para ese tipo de trabajos que, sabes, tal vez no hayan ido a la educación superior aún, o como para el futuro de la clase media en términos de oportunidades económicas para las personas que solían depender de, ya sabes, la manufactura como un ingreso estable y seguro por un trabajo? Bueno, es una pregunta que realmente me toca el corazón porque crecí en el medio oeste industrial. Crecí en una ciudad que perdió a su mayor empleador en los años 60, antes de que yo naciera. Y nuestra comunidad todavía estaba lidiando con eso décadas después, cuando yo estaba creciendo. Es parte de la razón por la que me postulé para alcalde en South Bend, Indiana. Pero una de las cosas que he visto, una de las mejores partes de ser secretario de Transporte, fue ver tantos lugares donde podríamos desarrollar un nuevo futuro industrial. Así que mi respuesta no es que simplemente nos rindamos. Creo en un futuro para la manufactura en los Estados Unidos. Lo he visto. Pero la forma en que lo haces no es lo que estamos viendo ahora. Los aranceles no están funcionando. Bien, el empleo en la manufactura disminuyó en el primer año de la presidencia de Trump. Es muy importante no solo que te pidan pagar $1,000 en impuestos adicionales en el arancel. No está ayudando con la manufactura. Pero déjame decirte que más bien mi tiempo. Te daré un ejemplo. Te dije que mi ciudad natal luchó mucho. La última vez que estuve allí pasé en coche por la instalación de manufactura más grande relacionada con la industria automotriz en construcción que habíamos visto llegar a nuestro condado de St. Joseph, Indiana, desde antes de que yo naciera. Instalación masiva, miles de millones de dólares, cientos de empleos, alrededor de 1,000 empleos en los oficios de construcción solo para construirla. ¿Sabes lo que estaba haciendo? Baterías de vehículos eléctricos. Es una empresa conjunta con General Motors y Panasonic, porque hay buenos empleos en energía limpia y transporte limpio. Así que invirtamos en hacia dónde va el futuro y construyamos empleos de manufactura alrededor de eso. Pero déjame asegurarme de abordar la otra parte de tu pregunta, que es real, que es que hay cada vez más disrupción en nuestra economía. Piensa en la persona que tal vez era un maquinista y se quedó sin trabajo por el comercio y la automatización de hace unos años. ¿Y sabes qué le dijeron a ese tipo? Le dijeron, deberías dedicarte a la programación. Aprende a programar porque ese es un trabajo que las máquinas nunca van a poder hacer. ¿Verdad? Entonces creo que el punto es que necesitamos capacitación y reciclaje, pero debemos considerar un par de otras cosas. Primero, necesitamos tener un piso más alto para que si estás pasando por esas disrupciones, el fondo no se caiga de tu vida. Y necesitamos reconocer que no se trata solo de ingresos. Tenemos que asegurarnos de que las personas puedan ganar un ingreso, pero también es un sentido de pertenencia. Creo que parte de cómo esta administración llegó a donde está es porque mucha gente tal vez consiguió otro trabajo en lugares como donde crecí, pero no consiguió otra identidad. De una manera muy siniestra, esta administración llamó a las personas que estaban luchando con su identidad diciendo, tengo una para ti, nacionalismo blanco, puedes pertenecer. Yo realmente creo que J.D. Vance es alguien que está muy enfocado en pertenecer. El problema es que el pertenecer del que él habla está todo basado en a quién puedes excluir de tu círculo de pertenencia. Creo que estamos sintonizados con otras fuentes de pertenencia que son saludables. Servicio, comunidad. Para muchos de nosotros, la fe, la nacionalidad, que no es lo mismo que el nacionalismo. Pero una especie de compromiso patriótico con el futuro del país. Necesitamos fortalecer esas fuentes de pertenencia porque la realidad es que muchos trabajadores, especialmente, francamente, muchos trabajadores de oficina, probablemente verán grandes interrupciones que dificultarán que su identidad dependa completamente de su trabajo en los próximos 5, 10, 15 años. El siguiente, justo aquí. Hola, presidente Pete. No me metas en problemas ahora. Ningún demócrata puede convertirse en presidente sin el voto negro. Entonces, ¿dónde estamos ahí y qué vamos a hacer al respecto? Gracias. Mira, una cosa que vimos en las últimas elecciones generales fue, quiero decir, para ser claros, los demócratas todavía ganaron el voto negro, pero muchos votantes negros no estaban tan seguros de que simplemente iban a votar automáticamente por los demócratas esta vez. Creo que hay una lección en eso, hay un mensaje en eso, que es que nuestro partido necesita demostrar que está tan enfocado como cualquier otro en asegurarse de que la vida cotidiana mejore. Una de las cosas en las que nos enfocamos, solo en mi pequeña parte de la última administración, solo en transporte, fue cómo podríamos usar las herramientas de infraestructura para empoderar a las personas con una mejor manera de llegar al trabajo. Te daré solo un ejemplo.
Financiamos mejoras en el transporte público en Chicago porque había personas que vivían dentro de los límites de la ciudad de Chicago, que si no tenías un coche te tomaría 1 hora y media llegar a un trabajo en el centro, que es la misma cantidad de tiempo que te tomaría llegar desde 90 millas al este en South Bend, Indiana, si tenías un trabajo para llegar al Loop en el centro de Chicago. Actuamos sobre eso. También trabajamos para asegurarnos de que la gente tuviera una mejor oportunidad de conseguir trabajo en los proyectos que estaban ocurriendo en los vecindarios donde estaban sucediendo, porque demasiadas personas se me acercaron y me dijeron, está bien, veo que este proyecto está en marcha, pero nadie trabajando en esos trabajos de construcción bien pagados de los sindicatos parece venir de este vecindario. Así que trabajamos en cosas como acuerdos laborales de proyectos y contratación local para que, por ejemplo, en el mismo código postal que LAX, el aeropuerto allí, la gente tuviera la oportunidad que eran de ese código postal de realmente trabajar en el proyecto. Y la forma en que se pararon más erguidos, el orgullo que sintieron al hacer algo en esa comunidad, pero también la riqueza generacional que estaban creando para sus familias, es algo que mostró cuánto bien puede hacer este tipo de trabajo. Estas son las cosas que creo que demuestran que estamos aquí para elevar a todos, lo cual es un mensaje que necesitamos llevar a las comunidades negras, a las comunidades latinas, a todas las comunidades cuando hablamos de construir un tipo de política mejor. Nuevamente, no solo mejor que ahora, sino mejor que antes. Por aquí, arriba. Dales, los encargados del micrófono están trabajando aquí. Muchas gracias. Oh, bien, genial. Sí, eso es mejor. Hola, Pete. Me llamo Christine y he sido maestra pública, maestra de escuela en Manchester durante los últimos 23 años. De nada. Y realmente aprecio lo que has dicho sobre la educación y solo quiero mencionar la realidad de que mis estudiantes todos los días viven con el miedo de que van a ir a casa y sus padres no estarán allí y están preocupados por ser deportados, sin mencionar a los estudiantes que llegan con hambre debido a los recortes de beneficios y la economía tal como está. Así que gracias por tu apoyo con todo, con la educación pública y lo que dijiste. Pero mi verdadera pregunta es, siento que eres increíblemente talentoso cuando se trata de hablar con calma y racionalidad a personas con diferentes perspectivas. Y no creo que cerrar a la gente y cerrar la puerta a las personas que no están de acuerdo con nosotros sea el camino a seguir. Entonces, supongo que me pregunto, ¿cuál es tu consejo para tener conversaciones difíciles con personas que no están de acuerdo con nosotros? Porque realmente creo que la comunicación va a ser la forma en que cambiemos corazones y mentes. Gracias. Bueno, en primer lugar, gracias por tu servicio público como maestro y gracias por defender a los estudiantes, quienes pasar por la escuela ya es bastante difícil cuando no tienes que preocuparte por un ruido en el estómago porque tienes hambre y mucho menos la idea de que no estás seguro de que tu familia vaya a estar en casa porque podrían ser llevados por agentes federales. Esto no es el camino correcto a seguir y tener maestros que apoyen es algo enorme en este momento. Creo que lo que has señalado es una de las cosas más importantes en este momento. No solo políticamente, porque una buena coalición política debería tratarse de expandir, debería tratarse de sumar, debería tratarse de a quién traes al grupo, sino también a nivel nacional. Porque ahora mismo tenemos este país dividido 50 y 50, o al menos así se siente. Pero hay algo un poco engañoso sobre eso. Si miras MAGA como tal, es un movimiento minoritario en este país. Es como mucho entre 20 y 30% en este país. Podrían hacer todo un seminario sobre cómo un movimiento del 25% puede dominar y tomar el control de todo un país. Tiene mucho que ver con cómo funciona nuestro sistema de primarias y partidos. Pero el punto es que necesitamos llegar a un futuro donde esté bien que una gran mayoría de estadounidenses diga, podemos estar en desacuerdo en esto o aquello. Puedo ser republicano, demócrata o lo que sea, pero eso... Nunca volveremos a... Y eso significa que cuando vemos a alguien rompiendo filas, cuando vemos a un podcaster de la Manosphere o a un miembro republicano del Congreso que, mira, muchos de nosotros estamos como, ¿en qué estabas pensando en 2024 o 2020? Pero ahora ven algo. Tal vez es un estadounidense siendo asesinado en las calles y el secretario de Seguridad Nacional mintiendo al respecto.
Tal vez sea solo cuánto están pagando las personas por los aranceles. Tal vez sea el hecho de que este tipo se golpeó al pecho. Dijo, voy a entrar el primer día y hacer todas estas cosas. Y ha sucedido lo contrario. Los costos han subido. Sea cual sea la razón, cuando comiencen a romper filas, el mensaje tiene que ser más del tipo, bienvenido a bordo, en lugar de, ¿qué te tomó tanto tiempo? Y eso requiere algo de disciplina. Pero ese tiene que ser el mensaje. Desarrollé esta especialidad inesperada de aparecer mucho en Fox News. Y estoy tratando de hacer lo mismo en el espacio digital. Pero tengo que decir, no se trata solo de lo que hacen los políticos en televisión. Esto es para todos nosotros. De hecho, es mucho más poderoso cuando alguien que realmente conoces se acerca y habla contigo. Es difícil, ¿verdad? Pero tenemos que estar basados en el hecho de que nos conocemos, nos gustamos. Eso es lo que hago cuando voy a Fox. Cierro los ojos e imagino que estoy hablando con alguien con quien crecí en Indiana, con quien tengo opiniones totalmente diferentes y que realmente me gusta. ¿Verdad? Empieza desde ahí. Y realmente creo que tenemos una oportunidad con una política de suma en lugar de división. Muy bien. A ver, allá atrás. Señor. Oh, hola, Wendell. Mi nombre es Wendell Milliken y estoy dando seguimiento a la pregunta del primer caballero. Él estaba hablando sobre cómo la persona común en Estados Unidos ha sido dejada atrás. Mi pregunta es, ¿qué vamos a hacer sobre la educación superior? Ahora cuesta $250,000 para un... Eso es una hipoteca, antes incluso de salir de la universidad. Sí. Y está haciendo imposible obtener una educación superior. Y luego, cuando lo logras, trabajas en un Starbucks. No estás pagando ese préstamo. ¿Qué hacemos? La explosión en los costos de la educación superior es un gran problema. Sabes, lo sabía intelectualmente como un creador de políticas. Luego, ya sabes, tuve a nuestros niños y configuras la cuenta de ahorros 500,009 y tiene esa pequeña calculadora con el menú desplegable. Te dice cuánto crees que va a costar para cuando estén en la universidad. Y es simplemente asombroso. No podemos seguir así. Entonces, significa que realmente tenemos que abordar los costos subyacentes. Y eso va a ser un desafío. En parte un desafío de política, pero también creo una oportunidad porque podemos reenfocar la forma en que se gastan los dólares. En algunos aspectos no es tan diferente de la atención médica, donde tienes este servicio muy importante, pero no suficiente de nuestro dólar de atención médica realmente va al cuidado del paciente. Mucho de ello desaparece en estos otros surcos y canales de administrativa y burocracia. No es exactamente lo mismo en la educación superior, pero hay patrones que se asemejan a eso, donde gran parte del dinero se destina a cosas que no parecen agregar mucho valor para el estudiante o el graduado o la comunidad. Creo que podemos cambiar eso. Y creo que la llegada de nuevas tecnologías que muchos en la educación superior están tratando como una amenaza existencial, comprensiblemente, pero también podría ser una gran oportunidad en términos de lo que la inteligencia artificial, bien gestionada, bien manejada, podría hacer para que ciertos elementos del proceso de instrucción sean más fluidos, de modo que se puedan liberar las partes que solo los humanos pueden hacer, sobre todo. No pretendo tener todas las respuestas sobre eso, pero sé que habrá muchos cambios. Y si lo abordamos con la insistencia de que doblemos la curva, esa curva ascendente de costos antes de que sea demasiado tarde, creo que dará frutos para una generación futura. Justo aquí al frente. Olvida el balcón. Oh, bien. ¿Tenemos un micrófono ahí arriba? Excelente. Balcón. Ustedes son los siguientes. ¿De acuerdo? Hola, soy Lili. Empecé a apoyarte en el año 2019. Tenía 15 años, empecé a tocar puertas. Señora, ahora tengo 22. ¡Wow! Estoy escribiendo mi tesis sobre los efectos de la decisión de Dobbs y me preguntaba qué podemos hacer para revertir eso. Bueno. Primero que nada, gracias de nuevo. Y como sabes, la decisión de Dobbs ha resonado en todo el país y es un ejemplo, tal vez el principal ejemplo, de cómo nos hemos visto obligados a cuestionar lo que siempre creímos al crecer, que es que cada generación tiene más derechos que la generación anterior, no menos. Y ahora vemos que este derecho fundamental está siendo retirado.
Lo muy importante que hay que recordar es que la mayoría de los estadounidenses apoyan el derecho de una mujer a elegir. Y lo importante es que eso no significa que la mayoría de los estadounidenses estén de acuerdo entre sí en cuestiones morales y personales pesadas y difíciles, que van tan profundo como lo que uno cree sobre la naturaleza de la vida. No es que todos hayan decidido juntos dónde trazar la línea, es que la mayoría de nosotros podemos estar de acuerdo en quién debería trazar la línea, y esa es la mujer que enfrenta esa decisión. Entonces, ahora mismo, ya que la Corte ha hecho lo que puede, tengo todo un argumento sobre por qué deberíamos reformar la Corte. Tal vez lo guarde para otro día. Pero mis opiniones sobre eso no han cambiado desde que empecé a defender la reforma de la Corte. Lo cual, por cierto, se consideraba bastante extremo cuando estaba recorriendo New Hampshire, hablando de ello en 2019. Pero yo diría que ha envejecido bien como una visión política. Pero también podemos actuar a través de la legislación. Hay una serie de medidas que podemos tomar con legislación nacional que consoliden ese derecho y dejen claro que eso es algo, si no tenemos un tribunal que vea ese derecho en la Constitución, entonces vamos a dejar claro que eso es una libertad, un derecho, un empoderamiento que nuestra legislación a nivel nacional debería proporcionar. Y mientras tanto, esta es una lucha Estado por Estado, lo cual es una razón más por la que importa tanto quién es elegido para las legislaturas estatales, las Cortes Supremas estatales en los estados donde son elegidos y los gobernadores, por supuesto. Está bien el balcón. Oh, muchas personas en el balcón. Está bien. Comenzaré. Lo haré fácil para el que lleva el micrófono al principio. Así que justo ahí arriba, justo al lado del micrófono. Sí. Hola, mi nombre es Karen. De hecho, fui voluntaria en tu campaña en 2020 y tuve a uno de tus colaboradores viviendo conmigo durante 6 meses. Gracias 2 veces. Probablemente debería, solo para cualquiera que haya sido parte de ese esfuerzo, agradecerles por todo lo que hicieron y por ayudar a hacer posible que yo viniera a esto. Parece que hay mucha gente aquí. Entonces, mi pregunta, hablando de educación, este estado tiene un problema real ahora mismo con el sistema de vales y quita fondos a las escuelas públicas. Y de hecho han puesto el límite para obtener un vale en algo así como 500,000 de ingresos por año. Esas personas ya están enviando a sus hijos a escuelas privadas y quitar esos fondos de las escuelas públicas hace que la educación pública sea menos eficiente, menos efectiva. ¿Qué podemos hacer? Porque sé que esta administración y la Casa Blanca también están de acuerdo con el sistema de vales. Tenemos que hacer algo. De lo contrario, habrá quienes tienen y quienes no tienen. Así es. Mira, tenemos una administración en Washington que es básicamente hostil a la idea de la educación pública. Ellos parecen haber sido capturados por esto. Y parte de esto sucedió con el red pilling de algunos de los tipos de Silicon Valley que simplemente iban a tener este tipo de, no sé, estos tipos se imaginan a sí mismos como una especie de superhombres súper inteligentes que pueden dirigir el mundo. Y luego tienes a los hijos de los más ricos, como el presidente y sus amigos, que van a ser atendidos. Y luego, ya sabes, para las masas ignorantes, qué pena. Y sabemos que la educación pública de calidad, el acceso a la educación pública de calidad, es uno de los mejores motores de movilidad social en este país. El sueño americano, esa idea de que terminas mejor que los que vinieron antes. También es uno de los mejores lugares para desarrollar capital social en un país, porque en un excelente sistema de educación pública tienes al hijo de un senador y al hijo de un barista sentados uno al lado del otro. Y perdemos tanto socialmente, así como en términos de la capacidad de este país, si no lo cuidamos adecuadamente. Y sí, los vales, la forma en que los has visto aquí en este estado, y tristemente este no es el único otro estado donde esto está sucediendo, no solo están empoderando a personas que, mira, si quieres elegir enviar a tu hijo a un tipo diferente de escuela religiosa o escuela privada, está bien. Pero ¿por qué deberíamos pagarte para hacerlo de una manera que socava la educación pública? Ahí es donde realmente se vuelve... Está bien, estamos recuperando el tiempo perdido en el lado del balcón, así que vamos a venir a este lado. Bien, eso probablemente no sea útil. Justo ahí, sí. Esto, mantenga su mano levantada, señor. Hola Pete. Bobby Ellington, una pregunta para ti.
El problema de ICE está fuera de control. Es horrible, es triste y enfurecedor. Porque los funcionarios no están creando políticas para realmente cambiar la inmigración adecuada. Porque ese ha sido el problema durante los últimos 10 años que he visto. ¿Qué es lo que realmente va a hacer una diferencia? Porque estamos construidos sobre la inmigración. Sí. Parte de cómo puedes saber que nuestro sistema está roto. Gracias por la pregunta. Parte de cómo puedes decir que nuestro sistema está roto es que hay muchas cosas en las que la mayoría de los estadounidenses realmente están de acuerdo y que no podemos lograr. Es una cosa si como país estamos divididos amargamente al 50% sobre qué hacer. Pero este es solo un ejemplo donde los contornos de un gran acuerdo que haría avanzar a nuestro país han sido visibles durante años. Quiero decir, básicamente, todos nosotros en este país sabemos que tenemos que hacer dos cosas a la vez. Queremos tener menos inmigración ilegal y más inmigración legal. Y para las personas que están aquí, no solo sin hacer daño, sino personas que han estado contribuyendo, pagando impuestos, trabajando, formando familias, siendo parte de la comunidad, debe haber un camino hacia la ciudadanía, ¿verdad? Estos son los lineamientos básicos de una solución. Y sin embargo, ves estos extremos. Hay una caricatura falsa de los demócratas que sugiere que los demócratas no se preocupan por una frontera fuerte o por hacer cumplir la ley, lo cual por supuesto sí hacemos. Pero luego miras la caricatura en la que la Casa Blanca republicana ha vivido, que es estar en contra de toda inmigración. No solo están atacando la inmigración indocumentada, están haciendo más difícil entrar legalmente. Y las cosas no mejorarán hasta que finalmente cerremos la brecha entre el nivel de inmigración que nuestra economía requiere y el nivel de inmigración que nuestra ley permite. Necesitamos ajustar eso, lo cual hicimos en la década de 1980 y no hemos logrado como país desde entonces. Y solía ser que nos acercamos a un acuerdo a mediados de los 2000, a mediados de los 2010, y se desmoronó debido a problemas institucionales en la Cámara y el Senado. Ahora, algo diferente y más oscuro se interpone entre nosotros y un acuerdo, que es que hay algunas personas, incluido este presidente, que han calculado que cuanto peor estén las cosas en este país en el tema de la inmigración, mejor es para ellos políticamente. Quieren que sea peor. Por eso rechazaron incluso el proyecto de ley conservador bipartidista que se elaboró en 2024. Y así, la única manera de superar eso es cambiar la dinámica política en este país, lo cual creo que tenemos un momento para hacerlo. He notado que mientras su gobernador republicano se niega a tomar una posición entre la gente de la coalición y alrededor de Merrimack que se opone a esta instalación de ICE, es en gran medida bipartidista. Ese es el tipo de coalición que puede ayudarnos a lograr una verdadera reforma migratoria. Está bien, volveremos a esta altitud. Justo al lado de Bob hay una pregunta. Sí. Sí, siempre obtienes. Hola, mi nombre es Marilyn McLaughlin Murray. Te abracé la primera vez que te postulaste para presidente, así que te envío un abrazo esta vez. Muchas gracias por estar aquí. Vivo en Maine. Mi esposo y yo vivimos en Maine y una de las cosas que se ha vuelto tan importante para mí es que tengo miedo cuando salgo de mi casa. Todos podríamos, sabes, a veces podrías decir, bueno, ICE no está aquí y entonces te subes a tu coche y conduces. Pero ¿qué hace una persona común, que es una minoría, que tiene que continuar con su trabajo diario? Soy médico, voy a trabajar cada mañana. Pero cuando llego, tengo que decirle a mi personal, si no me ven y envío un 911, significa que me ha detenido ICE. Soy legal en este país. Soy ciudadano y llevo mi pasaporte, mi licencia, mi tarjeta de seguro social y todo lo que tengo. Entonces, si mi esposo no me ve, siempre está llamando, es un miedo. ¿Y cómo le explicas eso a las personas que dicen si alguien se ve diferente o no? Está bien recogerlo, porque deben estar aquí ilegalmente. La mayoría de las personas en este país que están aquí ilegalmente han excedido la duración de sus visas, sus permisos de trabajo o incluso al ir a la escuela. Y esas son personas que han contribuido a nuestro país de muchas maneras.
Él estudió de Pris por más de 50 años y ahora está a este punto durante nuestro miedo de salir. ¿Cómo se aborda eso? Bueno, comienza con alguien como tú dispuesto a levantarse y compartir su historia. Así que gracias por eso. Y como estadounidense, un estadounidense productivo y contribuyente cuyo personal y cuyos pacientes y cuya familia cuentan contigo, lo último de lo que deberías preocuparte es de llevar tus papeles cuando sales por la puerta. Lo más importante que quiero que sepas es que no solo hay una sala llena de personas aquí, sino una fuerte mayoría estadounidense que te apoya. Y creo que también necesitamos destacar historias como la tuya para que la gente considere lo que realmente hace este patrón extremo de maltrato a las personas. Si lo que te hace a ti como ciudadano, lo que le hace a tu hogar, que de nuevo, no debería estar preocupado por esto en primer lugar. Lo que le hace a tu personal, que depende de ti, y a los pacientes de los que cuidas. La idea de que la atención de un paciente pueda verse afectada porque su médico estadounidense, duda en salir de casa debido a las actividades que llevan a cabo agentes federales enmascarados, es una locura. Y ahora mismo lo mejor que podemos hacer es hablar sobre lo que está mal. Debemos corregirlo, dejar claro cómo se ve cuando tenemos un sistema de inmigración racional, una aplicación razonable y la libertad básica que los estadounidenses esperan y que cualquiera en suelo estadounidense debería saber que puede contar con el debido proceso, justicia, decencia. Ese es el mínimo que deberíamos poder ofrecer en este país. Tenemos tiempo para una pregunta más. ¿Qué tal dos más? Muy bien. Tú tienes... sí, justo ahí. Sí. Adelante. Muy bien. Veremos cuán conciso soy. Gracias, señor Buttigieg. ¿Cómo y cuándo obtendremos responsabilidad y castigo judicial para aquellos relacionados con Jeffrey Epstein? Parece que tocaste un nervio. Sabes, el martes el presidente va a dar su discurso sobre el Estado de la Unión. Quiero que digas algo. ¿Quién sabe qué va a decir? Pero lo que sé es que gracias a algunos miembros del Congreso que han extendido invitaciones, algunas de las personas en esa galería, en esa sala, serán algunas de las víctimas de Jeffrey Epstein. Y creo que cualquiera como este presidente que se esforzó por suprimir la información, los archivos, no solo la información sobre su propia asociación con este horrible criminal, sino también la de muchas otras personas poderosas, debería tener que mirarlos a los ojos. Lo que este caso ha revelado es cuánto una cierta categoría de personas en este país piensa que están completamente por encima de la rendición de cuentas, completamente por encima de la responsabilidad. Y es por eso que este es un momento en el que tenemos que volver a un sentido del Estado de Derecho en este país, para hacer lo correcto por las víctimas, pero también para hacer lo correcto por el país. Ahora, a diferencia de este presidente, no creo que ningún presidente deba estar sentado diciendo, ve a procesarlo, ve a procesarla, dirigiendo la actividad de las fuerzas del orden. Debería haber una línea bastante clara entre un funcionario electo como el presidente y las fuerzas del orden. Pero sí, y no deberíamos tener que decirlo, pero es cierto, ¿verdad? Pero lo que vemos ahora es lo peor de ambos mundos. Por un lado, el presidente impulsando procesamientos de personas, incluida su congresista, Maggie Goodlander, que sirve a la mitad de este estado, quien simplemente se levantó y dijo algo que mi oficial al mando cuando estaba en el ejército
le decía a nuestra unidad repetidamente, y trató de arrestarla por ello, ¿verdad? Y al mismo tiempo ayudar activamente a otros a escapar de la justicia, ya sea perdonando a las personas condenadas por golpear a oficiales de policía el 6 de enero, perdonando al presidente de Honduras que fue condenado por traer no sé cuánta cocaína a este país, o suprimiendo activamente la información que sale sobre los archivos de Epstein. Pero aquí está la cosa. Y yo, bien, veo que realmente he tomado demasiado tiempo. Así que esta será tal vez la última pregunta, pero esto es algo con lo que quiero dejarte. Mira la votación en la Cámara sobre los archivos de Epstein. El presidente estaba pataleando y gritando. Durante mucho tiempo parecía que iba a salirse con la suya, pero luego cambió, porque incluso los republicanos en la Cámara se dieron cuenta de que no podían huir del pueblo estadounidense y no podían seguir encubriendo el intento del presidente de suprimir esa información. Y la lección en eso, que espero que todos tomemos a pecho, especialmente en un evento de movilización como este, es que tan importantes como son las elecciones, y espero y confío en que todos estaremos activos cada día hasta la próxima elección y cada día hasta la siguiente, no tienes que esperar hasta el día de las elecciones para hacer un cambio. No tienes que esperar hasta el día de las elecciones para que las cosas sucedan como consecuencia de la presión política, porque eso fue lo que sacó los archivos de Epstein. Y la presión política es una de las razones por las que el presidente retrocedió en cuanto a que los aranceles fueran aún peores. ¿Recuerdas el día de la liberación? ¿Recuerdas lo que pasó después? Se echó atrás. Hizo lo que jura que nunca hará, que es retroceder. Y he visto tantos casos últimamente en todo el país. De hecho, encontré esperanza en la fuente más improbable, que es el caucus republicano del Senado del estado de Indiana. No puedo ni empezar a decirte lo asombrado que estaba por esto. Y para aquellos de ustedes que no siguieron la historia, esto tenía que ver con la manipulación de distritos. Así que el presidente él sabe que va a perder. Su partido perderá si dejan los mapas como están, aunque ya están inclinados para beneficiar a los republicanos. Así que él comienza esta campaña de manipulación de distritos a mitad de década, ¿verdad? Y exige que la legislatura de Indiana, que es muy, muy republicana, se doblegue a su voluntad. Y este es un tipo que está acostumbrado a salirse con la suya, especialmente en el Partido Republicano, ¿verdad? Y empiezan a dudar. Se hace claro que tal vez no tiene los votos entre los republicanos en la Cámara y en el Senado para realmente hacer esto. Así que hace lo que siempre hace. Comienza la presión, comienza la intimidación, comienza la presión. J.D. Vance viajó físicamente a Indiana. El presidente empieza a llamar. Y los legisladores en Indiana es muy parecido a aquí. Personas con trabajos diarios que no están exactamente ganándose la vida, ¿verdad? ¿Te imaginas? Eres un senador estatal de camino a casa desde tu trabajo diario. Recibes una llamada del presidente de los Estados Unidos. Amenazándote probablemente, si no haces lo que él dice. Y dijeron que no. ¿Por qué sucedió eso? Porque la gente se levantó. De hecho, me gustaría creer que tuvo un poco que ver con la manifestación que realizamos en la Casa del Estado de Indiana. Unas 1000 personas hablando en contra de la manipulación de distritos. Tuvimos una asamblea con unas 1000 personas en un distrito republicano, actualmente republicano, creo que pronto será un distrito demócrata del oeste de Wisconsin, donde el miembro MAGA siempre votaba con el presidente, el miembro del Congreso allí. Y poco antes de que la gente comenzara a reunirse, milagrosamente se convirtió en uno de los pocos republicanos que votó con los demócratas para extender los créditos fiscales en las primas de su seguro de salud, ¿verdad? Eso sucedió. Así que mi punto es... por cierto, también las 25,000 personas que marcharon en el invierno de Minnesota a 25 grados bajo cero. Los millones de personas que estuvieron en la manifestación No Kings, los millones de personas que van a estar en la que se realizará a finales de marzo, que se avecina. Todas las personas que se están levantando contra este centro de detención de Easy en Merrimack. Funciona. Cuando la gente se moviliza, el cambio ocurre incluso antes del día de las elecciones. Así que sigan así. No se detengan y cambiaremos la forma en que funcionan las cosas en este país, comenzando aquí y ahora mismo. Muchas gracias por la oportunidad de unirme a ustedes y espero verlos de nuevo muy, muy pronto. Gracias.